He recorrido toda Europa para encontrar las coordenadas más locas, donde la vida y la muerte están separadas por solo una rueda. Lugares donde la línea entre la vida y la muerte está a solo unos pocos milímetros de distancia, justo debajo de tu rueda. Entre los acantilados, en la cima de los picos. Ahí es cuando tu rueda demuestra tu imprudencia y locura. Sin guardarraíles, sin salida, solo el sonido del viento y el miedo en el aire, en medio de los lugares imposibles del mundo. Esto no es una película de acción, es la dura realidad de carreteras desafiantes a la muerte. Entonces, ¿estás listo para sumergirte en estos caminos peligrosos a través de la lente más realista en 4K con Haider Planeta? Großglockner High Alpine Road, Austria. Anidada profundamente en los Alpes, la Großglockner High Alpine Road no es para los débiles de corazón. A una altitud de más de 2.500 metros, es el paso de montaña más alto de Austria, donde cada metro es una batalla entre el asfalto y los acantilados verticales. ¿Por qué los expertos la llaman una pesadilla magnífica? Porque cuenta con 36 curvas cerradas consecutivas, donde los frenos gritarán. Un pequeño paso en falso y el profundo abismo del Parque Nacional Hohe Tauern te espera. Entonces, si estuvieras al volante de un superauto en estas 36 curvas mortales, ¿quién elegirías como pasajero para compartir esta experiencia que quita el aliento? Ubicado a una altitud de más de 1.600 metros en los Alpes franceses, el Col de Turini no es para conductores inexpertos. Es mundialmente famoso no solo por su belleza majestuosa, sino también como la etapa más clásica del Rally de Montecarlo. Con docenas de curvas cerradas que siguen una tras otra en rápida sucesión. Un lapsus de concentración de un segundo puede hacer que el coche se desplome directamente hacia el abismo. El aspecto más peligroso de Turini son los cambios repentinos en la superficie de la carretera. Hay secciones de asfalto seco, pero justo después de un acantilado oculto, te enfrentarás inmediatamente a hielo negro o nieve resbaladiza. No dejes que la apariencia tranquila de los pueblos de estilo francés al pie del paso te engañe. El Col de Turini
Es una verdadera prueba de fortaleza mental. Exige una precisión absoluta en cada maniobra del volante y una voluntad de hierro para enfrentar los acantilados sin guardarraíles. Patiopoulo Perdikaki, Grecia. Imagina una estrecha y accidentada franja de carretera que se aferra precariamente a un costado de la montaña sin absolutamente ningún guardarraíl. De un lado, un acantilado vertical. Del otro, un abismo sin fondo, listo para tragarse incluso el más mínimo error. La superficie de la carretera es una mezcla traicionera de rocas sueltas y baches en lugares imposibles. Cuando el sol brilla, el polvo oscurece la visibilidad. Cuando llueve, toda la extensión se convierte en una resbaladiza pendiente de barro, reduciendo la tracción a casi cero. No hay señales, ni luces de calle, solo el espeluznante silencio de las altas montañas y el rugido de los motores luchando por subir las laderas. Aquí es donde la habilidad de conducción debe ceder paso a una alerta absoluta y al instinto de supervivencia. Gavia Pass, Italia. A diferencia del brillo y bullicio de su famoso vecino, el Stelvio Pass, Gavia posee un espíritu completamente diferente. Este no es un lugar para un paseo tranquilo, sino más bien un verdadero campo de batalla entre el hombre y el mundo natural de los Alpes. La característica más distintiva de Gavia es su estrechez. Algunas secciones de la carretera tienen solo unos 2,5 metros de ancho. Cuando conduces, de un lado hay un acantilado vertical, del otro un abismo sin fondo, sin guardarraíles o solo algunas viejas piedras para marcar el camino. La sensación de encontrarse con un vehículo que viene en dirección contraria aquí es verdaderamente una prueba psicológica. Uno de los dos tendrá que dar marcha atrás por docenas de metros en la carretera estrecha y empinada para encontrar un lugar para evitar la colisión. Trollstigen, Noruega. Si eres un entusiasta de la conducción, las 11 curvas cerradas aquí son una verdadera prueba. Con un 9%, ese número puede sonar normal. Pero cuando miras por la ventana de tu coche y te ves repentinamente más alto que la parte delantera de tu coche en solo unos segundos, te das cuenta de lo empinada que es. De muchas secciones, dos grandes coches pasando uno al lado del otro es una verdadera batalla de ingenio.
Tienes que medir cada centímetro de tus neumáticos contra el borde del acantilado, separados solo por rocas ásperas. Junto con la superficie constantemente mojada de la carretera, debido a la niebla y la niebla de la cascada, se requiere una concentración absoluta en el sistema de frenos. Hay momentos en los que empiezas con un sol brillante, pero después de solo 5 curvas, desciende una densa niebla, haciendo justicia a su nombre: la carretera del diablo. Esta es una exhibición de las técnicas de construcción de la década de 1930. Un diálogo entre el coraje humano y el rigor geológico. Gotthard Pass, Suiza. Si realmente quieres experimentar el alma de Gotthard, no puedes pasar por el túnel moderno. Tienes que elegir Trémola, la histórica y sinuosa carretera en la ladera sur. Esto es una prueba de paciencia. Con 24 curvas cerradas en un tramo corto, estarás constantemente haciendo giros pronunciados. La superficie de la carretera no es de asfalto liso, sino de millones de adoquines colocados a mano. Al llegar a la cima del paso, a una altitud de más de 2100 metros, el aire se adelgaza y el frío comienza a penetrar en la piel, incluso en pleno verano. Imagina un acantilado vertical de piedra caliza de cientos de metros de altura a un lado y el abismo azul profundo del mar Tirreno al otro. Y en medio, una estrecha y sofocante franja de asfalto, una carretera que se extiende entre lugares imposibles. Hay cientos de curvas cerradas a lo largo de los 50 kilómetros que van de Sorrento a Amalfi. Tendrás que tocar el claxon constantemente. Ese es tu señal de supervivencia, para advertir a los enormes autobuses turísticos que se acercan a toda velocidad desde la dirección opuesta. North Coast 500, Escocia. Al llegar aquí, te enfrentarás a curvas cerradas increíblemente agudas, con inclinaciones que alcanzan hasta un 20%. Cuando la niebla cubre el área, la visibilidad puede reducirse a solo unos pocos metros. De un lado hay un acantilado vertical, del otro un profundo desfiladero. La sensación de conquistar el paso y mirar hacia la isla de Skye es una experiencia increíblemente gratificante. Gran parte de las secciones norte y oeste de la NS500 son carreteras de un solo carril, por lo que tendrás que aprender a usar los carriles de paso. Ten cuidado, porque las ovejas y las jirafas pueden aparecer en cualquier momento. Ellos son los verdaderos dueños de esta tierra, y nosotros solo somos visitantes. Transfăgărășan, Rumania.
Al comenzar tu ascenso a más de 2000 metros, el Transfagarashan no te recibe con suaves brisas. Es una serie de curvas cerradas tan intensas que sientes que tu vehículo gira al borde de un precipicio. La inclinación cambia constantemente, exigiendo una concentración absoluta en los frenos y las marchas. Hubo tramos de nubes que descendieron hasta la superficie de la carretera, difuminando la línea entre el asfalto y el cielo. Fue un momento increíblemente emocionante, pero también lleno de riesgo. Para lograr esta grandiosidad, se utilizaron miles de toneladas de explosivos y mucha sangre se derramó en la década de 1970. Conducir a través de los oscuros y húmedos túneles que serpentean por el corazón de la montaña. Sentirás la audacia de la humanidad frente a esta feroz cordillera de Fagarash. Lysebotn Road, Noruega. Comenzando a una altitud de casi 900 metros sobre el nivel del mar, esta carretera hace una espectacular caída hasta el fondo del Lysefjord. Los acantilados escarpados y grises, característicos de Escandinavia, te rodean, creando una sensación de asombro y de estar abrumado por la naturaleza. Lo que hace única a Lysebotn son sus 27 curvas cerradas consecutivas. Cada curva requiere que te agarres bien, mientras que tus ojos deben estar pegados a los espejos convexos para vigilar el tráfico que viene en dirección contraria. Vercors Gorges, Francia. Mira, esta carretera no corre al lado del acantilado, corre dentro del acantilado. Construida a mediados del siglo XIX para romper el aislamiento de la meseta de Vercors, realmente es un desafío para cualquier conductor. De un lado, hay acantilados verticales de piedra caliza de cientos de metros de altura. Del otro, un abismo sin fondo con un vacío infinito. Conducir a través de estos túneles abiertos se siente como flotar entre las nubes. El motor ruge contra los acantilados. El viento susurra por las estrechas grietas. Y con solo un paso en falso, la naturaleza no te dará una segunda oportunidad. Atlantic Ocean Road, Noruega. Esto no es simplemente un proyecto de transporte. Es un desafío que la humanidad le plantea a la madre naturaleza, en medio de los lugares imposibles. Mientras aceleras a través de las 8 puentes que conectan las pequeñas islas, la primera sensación es de asombro. Te encontrarás suspendido en el vasto océano. La más impresionante es el puente Storseisundet, el puente hacia el vacío.
Desde cierto punto de vista, la carretera parece doblarse y dispararse directamente hacia el cielo. El momento más aterrador es cuando las olas, de varios metros de altura, chocan directamente contra el puente y envuelven el parabrisas. A diferencia de su hermana, la Transfagarashan, la Transarpina tiene una belleza más rugosa, salvaje y algo imprudente. En el paso Urudele, las curvas cerradas son tan pronunciadas que sientes como si la moto estuviera tratando de torcerse. No hay barreras medianas sólidas en muchas secciones. Solo tú, el manillar y el abismo sin fondo justo al borde de tus neumáticos. Cuanto más alto subes, más desaparece la vegetación, dejando solo formaciones rocosas grises y el viento que susurra a través de las grietas en las ventanas. La sensación de conquistar el pico más alto, a 2.145 metros, es como ganar una batalla de ingenio con la naturaleza. Klausenpass, Suiza. Ubicado de forma precaria a una altitud de casi 2.000 metros, el Klausenpass es más que un simple paso de montaña. Es una verdadera prueba para los conductores. Al comenzar a dejar los verdes valles del estado de Uri, el espacio se estrecha inmediatamente entre lugares imposibles. De un lado, hay acantilados grises y verticales. Del otro, un abismo sin fondo. Las curvas pronunciadas aquí no son para los débiles de corazón. Sentirás claramente los neumáticos chirriando contra el asfalto mientras haces maniobras continuas con el volante para conquistar la altitud. Tienes el coraje de mirar hacia el abismo desde la ventana del coche mientras navegamos por las curvas traicioneras en lo alto de Klausen. Vršić Pass, Eslovenia. Si crees que los pasos de montaña son solo pendientes pronunciadas, Vršić te enseñará una lección de paciencia y habilidades de conducción. Ubicado a una altitud de 1.611 metros, conectando el Valle de Trenta con Kranjska Gora, llegar a la cima requiere conquistar exactamente 50 curvas cerradas. Lo que hace famoso a Vršić son las curvas del lado de Kranjska Gora, pavimentadas con adoquines. Cuando llueve, estas piedras se vuelven increíblemente resbaladizas. Una frenada repentina o una aceleración excesiva es suficiente para hacer que la parte trasera de tu coche bailotee justo en el borde del acantilado. Pasarás por una hermosa iglesia rusa de madera y admirarás el majestuoso pico Prizank.
Pico de Veneta, España. Esto no es un paseo tranquilo. Es una batalla de inteligencia a gran altitud. Alcanzando altitudes superiores a 3.300 metros, esta carretera serpentea como una delgada cinta de seda colocada sobre acantilados verticales. El aire se adelgaza y el viento que susurra a través de las grietas de la montaña crea una sinfonía dramática para el viaje. Desde la cima, si tienes suerte en un día claro, puedes mirar a través del estrecho de Gibraltar y vislumbrar el continente africano. Es una sensación de dominio sobre el espacio que pocos lugares en el mundo pueden ofrecer. Stelvio Pass, Italia. Para ser honesto contigo, al estar al pie del paso y mirar hacia arriba, los números no son solo estadísticas, sino un verdadero desafío psicológico. Cada curva aquí es como un gigantesco gancho, aferrándose firmemente a la cara del acantilado. El espacio a tu alrededor se estrecha, dejándote solo a ti, el rugido del motor y las frágiles y delgadas barreras. Cada vez que tomas una curva, debes girar bruscamente y tus ojos deben estar constantemente escaneando en busca de tráfico que se acerque por los puntos ciegos. Pero tan pronto como superas un cuello de botella y asciendes más alto, todo el valle verde y exuberante de Italia se despliega como una magnífica pintura. Grimsel Pass, Suiza. ¿Qué se siente al tener un acantilado vertical de un lado y un abismo sin fondo que desciende directamente hacia los reservorios de las represas hidroeléctricas del otro? Las curvas cerradas aquí son continuas y tan empinadas que te parece que estás conduciendo por una gigantesca escalera en espiral. Solo un segundo de distracción mientras admiras el paisaje puede costarte caro. El chirrido de los neumáticos contra el asfalto y el viento que susurra a través de los pasos de montaña son los únicos sonidos que te acompañarán en esta aventura que pone los nervios a prueba. ¿Qué opinas? ¿Tienes la confianza para pisar el acelerador y conquistar las curvas afiladas como una navaja de Grimsel Pass? All Military Road, Montenegro. Aquí, la carretera es tan estrecha que apenas hay espacio para un solo vehículo. De un lado, un acantilado gris y vertical, y del otro, un abismo de cientos de metros de profundidad que desciende directamente hacia los valles de piedra caliza. Con solo un giro incorrecto o un momento de distracción, te encontrarás volando por el aire antes de que siquiera te des cuenta de lo que está pasando.
La niebla puede descender en cualquier momento, oscureciendo completamente la visibilidad y convirtiendo las curvas cerradas en traicioneros agujeros negros. Aquí la habilidad al volante es solo el 50%. El otro 50% es nervios de acero. Col de la Bonette, Francia. Ubicado a una altitud de 2.802 metros, esta es una de las carreteras pavimentadas más altas de toda Europa. Al comenzar a subir, el aire se adelgaza, la temperatura cae drásticamente y el ruido del motor cambia. Ruge más fuerte, luchando por inhalar oxígeno. La carretera hasta la cima de Bonette es increíblemente desafiante. Las curvas cerradas se suceden una tras otra sin fin. Hay secciones donde de un lado hay un acantilado vertical y del otro un abismo sin fondo, sin ningún tipo de guardarraíl. Pero a cambio, al llegar a la cima de Cin de la Bonette, la vista panorámica de los Alpes se despliega de manera majestuosa y sobrecogedora. En medio de un entorno tranquilo y con el viento silbando a través del desfiladero de la montaña, estos edificios en ruinas parecen como si el tiempo se hubiera detenido durante décadas. Sligo Head Drive, Irlanda. Esta carretera es increíblemente estrecha. En algunas secciones, de un lado hay un acantilado vertical. Conducir aquí es como caminar sobre una cuerda floja. Tienes que ajustar tu posición milímetro por milímetro para evitar rozar contra los antiguos muros de piedra. Lo más asombroso es el clima. En solo 15 minutos puedes experimentar las 4 estaciones. Justo después de la curva en la carretera, el sol se desvaneció. La niebla y la lluvia intensa llegaron rápidamente, convirtiendo la estrecha carretera en un camino resbaladizo y neblinoso. Al conducir a través de Dunmore-Heath, una sensación de soledad y grandeza se apoderará de tu mente. Furka-Pass, Suiza. Mira esas curvas cerradas. Son tan pronunciadas que incluso los conductores más experimentados se quedarían sin aliento. Un lugar donde incluso un leve error al controlar el pedal del acelerador es suficiente para convertir un paseo panorámico en una tragedia. La característica más destacada es el abandonado Hotel Belvedere, situado justo en una curva icónica de la carretera. Conducir junto a él se siente como entrar en una magnífica película de terror. El viento susurra a través de las ventanas y la niebla puede descender en cualquier momento,
oscureciendo la visibilidad y convirtiendo la carretera en una franja resbaladiza y traicionera. ¿Tienes el coraje de conducir alrededor de la curva del Hotel Belvedere en una tarde neblinosa? A82 Road, Escocia. Si hay una carretera que puede dejarte sin aliento de asombro y temblando de emoción, definitivamente es la A82. Recorriendo el corazón de las tierras altas de Escocia, no es solo un tramo de asfalto. Es un verdadero desafío para cualquier conductor. Al entrar en la sección de Glencoe, la atmósfera se vuelve de repente impresionante. El peligro de la A82 radica en su ilusión visual. De un lado están los hermosos valles verdes. Del otro están las estrechas curvas cerradas y superficies que con frecuencia son resbaladizas. Solo un momento de distracción mientras miras hacia la cima de Boischaille-Etivemort y tu coche puede desviarse instantáneamente de su curso. Tioga Pass, España, región de Sierra Nevada. Esto no es como viajar, es más como pilotar una nave espacial a través de otro planeta. De un lado están los imponentes acantilados grises de la cordillera Sierra Nevada. Del otro, lagos cristalinos y espejeantes. Este es el paso de montaña más alto de la Sierra Nevada y California. Tu vehículo hará más ruido debido a la falta de oxígeno, y tú mismo sentirás tu corazón latir más rápido de lo habitual. Al pasar por el lago Tenaya o los prados Tuolumne, entenderás por qué se le llama el santuario de la naturaleza. Großglockner High Alpine Road, Austria. Anidada profundamente en los Alpes, la Großglockner High Alpine Road no es para los débiles de corazón. A una altitud de más de 2.500 metros, es el paso de montaña más alto de Austria, donde cada metro es una batalla entre el asfalto y los acantilados verticales. ¿Por qué los expertos la llaman una pesadilla magnífica? Porque cuenta con 36 curvas cerradas consecutivas, donde los frenos gritarán. Un pequeño paso en falso y el profundo abismo del Parque Nacional Hohe Tauern te espera. Entonces, si estuvieras al volante de un superauto en estas 36 curvas mortales, ¿quién elegirías como pasajero para compartir esta experiencia que quita el aliento? Ubicado a una altitud de más de 1.600 metros en los Alpes franceses, el Col de Turini no es para conductores inexpertos. Es mundialmente famoso no solo por su belleza majestuosa, sino también
como la etapa más clásica del Rally de Montecarlo. Con docenas de curvas cerradas que siguen una tras otra en rápida sucesión. Un lapsus de concentración de un segundo puede hacer que el coche se desplome directamente hacia el abismo. El aspecto más peligroso de Turini son los cambios repentinos en la superficie de la carretera. Hay secciones de asfalto seco, pero justo después de un acantilado oculto, te enfrentarás inmediatamente a hielo negro o nieve resbaladiza. No dejes que la apariencia tranquila de los pueblos de estilo francés al pie del paso te engañe. El Col de Turini es una verdadera prueba de fortaleza mental. Exige una precisión absoluta en cada maniobra del volante y una voluntad de hierro para enfrentar los acantilados sin guardarraíles. Patiopoulo Perdikaki, Grecia. Imagina una estrecha y accidentada franja de carretera que se aferra precariamente a un costado de la montaña sin absolutamente ningún guardarraíl. De un lado, un acantilado vertical. Del otro, un abismo sin fondo, listo para tragarse incluso el más mínimo error. La superficie de la carretera es una mezcla traicionera de rocas sueltas y baches en lugares imposibles. Cuando el sol brilla, el polvo oscurece la visibilidad. Cuando llueve, toda la extensión se convierte en una resbaladiza pendiente de barro, reduciendo la tracción a casi cero. No hay señales, ni luces de calle, solo el espeluznante silencio de las altas montañas y el rugido de los motores luchando por subir las laderas. Aquí es donde la habilidad de conducción debe ceder paso a una alerta absoluta y al instinto de supervivencia. Gavia Pass, Italia. A diferencia del brillo y bullicio de su famoso vecino, el Stelvio Pass, Gavia posee un espíritu completamente diferente. Este no es un lugar para un paseo tranquilo, sino más bien un verdadero campo de batalla entre el hombre y el mundo natural de los Alpes. La característica más distintiva de Gavia es su estrechez. Algunas secciones de la carretera tienen solo unos 2,5 metros de ancho. Cuando conduces, de un lado hay un acantilado vertical, del otro un abismo sin fondo, sin guardarraíles o solo algunas viejas piedras para marcar el camino. La sensación de encontrarse con un vehículo que viene en dirección contraria aquí es verdaderamente una prueba psicológica. Uno de los dos tendrá que dar marcha atrás por docenas de metros en la carretera estrecha y empinada
para encontrar un lugar para evitar la colisión. Trollstigen, Noruega. Si eres un entusiasta de la conducción, las 11 curvas cerradas aquí son una verdadera prueba. Con un 9%, ese número puede sonar normal. Pero cuando miras por la ventana de tu coche y te ves repentinamente más alto que la parte delantera de tu coche en solo unos segundos, te das cuenta de lo empinada que es. De muchas secciones, dos grandes coches pasando uno al lado del otro es una verdadera batalla de ingenio. Tienes que medir cada centímetro de tus neumáticos contra el borde del acantilado, separados solo por rocas ásperas. Junto con la superficie constantemente mojada de la carretera, debido a la niebla y la niebla de la cascada, se requiere una concentración absoluta en el sistema de frenos. Hay momentos en los que empiezas con un sol brillante, pero después de solo 5 curvas, desciende una densa niebla, haciendo justicia a su nombre, la carretera del diablo. Esta es una exhibición de las técnicas de construcción de la década de 1930. Un diálogo entre el coraje humano y el rigor geológico. Gotthard Pass, Suiza. Si realmente quieres experimentar el alma de Gotthard, no puedes pasar por el túnel moderno. Tienes que elegir Trémola, la histórica y sinuosa carretera en la ladera sur. Esto es una prueba de paciencia. Con 24 curvas cerradas en un tramo corto, estarás constantemente haciendo giros pronunciados. La superficie de la carretera no es de asfalto liso, sino de millones de adoquines colocados a mano. Al llegar a la cima del paso, a una altitud de más de 2100 metros, el aire se adelgaza y el frío comienza a penetrar en la piel, incluso en pleno verano. Imagina un acantilado vertical de piedra caliza de cientos de metros de altura a un lado y el abismo azul profundo del mar Tirreno al otro. Y en medio, una estrecha y sofocante franja de asfalto, una carretera que se extiende entre lugares imposibles. Hay cientos de curvas cerradas a lo largo de los 50 kilómetros que van de Sorrento a Amalfi. Tendrás que tocar el claxon constantemente. Ese es tu señal de supervivencia, para advertir a los enormes autobuses turísticos que se acercan a toda velocidad desde la dirección opuesta. North Coast 500, Escocia. Al llegar aquí, te enfrentarás a curvas cerradas increíblemente agudas, con inclinaciones que alcanzan hasta un 20%. Cuando la niebla cubre el área,
la visibilidad puede reducirse a solo unos pocos metros. De un lado hay un acantilado vertical, del otro un profundo desfiladero. La sensación de conquistar el paso y mirar hacia la isla de Skye es una experiencia increíblemente gratificante. Gran parte de las secciones norte y oeste de la NS500 son carreteras de un solo carril, por lo que tendrás que aprender a usar los carriles de paso. Ten cuidado, porque las ovejas y las jirafas pueden aparecer en cualquier momento. Ellos son los verdaderos dueños de esta tierra, y nosotros solo somos visitantes. Transfăgărășan, Rumania. Al comenzar tu ascenso a más de 2000 metros, el Transfăgărășan no te recibe con suaves brisas. Es una serie de curvas cerradas tan intensas que sientes que tu vehículo gira al borde de un precipicio. La inclinación cambia constantemente, exigiendo una concentración absoluta en los frenos y las marchas. Hubo tramos de nubes que descendieron hasta la superficie de la carretera, difuminando la línea entre el asfalto y el cielo. Fue un momento increíblemente emocionante, pero también lleno de riesgo. Para lograr esta grandiosidad, se utilizaron miles de toneladas de explosivos y mucha sangre se derramó en la década de 1970. Conducir a través de los oscuros y húmedos túneles que serpentean por el corazón de la montaña. Sentirás la audacia de la humanidad frente a esta feroz cordillera de Fagarash. Lysebotn Road, Noruega. Comenzando a una altitud de casi 900 metros sobre el nivel del mar, esta carretera hace una espectacular caída hasta el fondo del Lysefjord. Los acantilados escarpados y grises, característicos de Escandinavia, te rodean, creando una sensación de asombro y de estar abrumado por la naturaleza. Lo que hace única a Lysebotn son sus 27 curvas cerradas consecutivas. Cada curva requiere que te agarres bien, mientras que tus ojos deben estar pegados a los espejos convexos para vigilar el tráfico que viene en dirección contraria. Vercors-Gorges, Francia. Mira, esta carretera no corre al lado del acantilado, corre dentro del acantilado. Construida a mediados del siglo XIX para romper el aislamiento de la meseta de Vercors, realmente es un desafío para cualquier conductor. De un lado, hay acantilados verticales de piedra caliza de cientos de metros de altura. Del otro, un abismo sin fondo con un vacío infinito.
Conducir a través de estos túneles abiertos se siente como flotar entre las nubes. El motor ruge contra los acantilados. El viento susurra por las estrechas grietas. Y con solo un paso en falso, la naturaleza no te dará una segunda oportunidad. Atlantic Ocean Road, Noruega. Esto no es simplemente un proyecto de transporte. Es un desafío que la humanidad le plantea a la madre naturaleza, en medio de los lugares imposibles. Mientras aceleras a través de las 8 puentes que conectan las pequeñas islas, la primera sensación es de asombro. Te encontrarás suspendido en el vasto océano. La más impresionante es el puente Storseisundet, el puente hacia el vacío. Desde cierto punto de vista, la carretera parece doblarse y dispararse directamente hacia el cielo. El momento más aterrador es cuando las olas, de varios metros de altura, chocan directamente contra el puente y envuelven el parabrisas. A diferencia de su hermana, la Transfagaración, la Transalpina tiene una belleza más rugosa, salvaje y algo imprudente. En el paso Urdele, las curvas cerradas son tan pronunciadas que sientes como si la moto estuviera tratando de torcerse. No hay barreras medianas sólidas en muchas secciones. Solo tú, el manillar y el abismo sin fondo justo al borde de tus neumáticos. Cuanto más alto subes, más desaparece la vegetación, dejando solo formaciones rocosas grises y el viento que susurra a través de las grietas en las ventanas. La sensación de conquistar el pico más alto, a 2.145 metros, es como ganar una batalla de ingenio con la naturaleza. Klausenpass, Suiza. Ubicado de forma precaria a una altitud de casi 2.000 metros, el Klausenpass es más que un simple paso de montaña. Es una verdadera prueba para los conductores. Al comenzar a dejar los verdes valles del estado de Uri, el espacio se estrecha inmediatamente entre lugares imposibles. De un lado, hay acantilados grises y verticales. Del otro, un abismo sin fondo. Las curvas pronunciadas aquí no son para los débiles de corazón. Sentirás claramente los neumáticos chirriando contra el asfalto mientras haces maniobras continuas con el volante para conquistar la altitud. Tienes el coraje de mirar hacia el abismo desde la ventana del coche mientras navegamos por las curvas traicioneras en lo alto de Klausen. Großglockner High Alpine Road, Austria.
Anidada profundamente en los Alpes, la Grossglockner High Alpine Road no es para los débiles de corazón. A una altitud de más de 2.500 metros, es el paso de montaña más alto de Austria, donde cada metro es una batalla entre el asfalto y los acantilados verticales. ¿Por qué los expertos la llaman una pesadilla magnífica? Porque cuenta con 36 curvas cerradas consecutivas, donde los frenos gritarán. Un pequeño paso en falso y el profundo abismo del Parque Nacional Hohe Tauern te espera. Entonces, si estuvieras al volante de un superauto en estas 36 curvas mortales, ¿quién elegirías como pasajero para compartir esta experiencia que quita el aliento?